Ya estoy grabando, ahora sí. Eh. Para que no se me olvide, déjenme nada más hacer la configuración del Facebook, que es rápido, pero... Ahorita les aviso, nada más que jale. Luego en Facebook sale un poco desfasado, ¿verdad? Sí. Y ahí son unos segundos de atraso. Ok. Ya le piqué transmitir. Entonces... Ya estamos. ¿Ya? Ok. Muy bien. Les vamos a dar inicio. Buenas tardes a todas y a todos a través de estos medios virtuales, los que estamos trabajando a partir de esta pandemia mundial y pues sobre todo lo que ocurre en nuestro país. Les damos la bienvenida en nombre de Afroindoamérica, Red Global Antirracista. En esta ocasión, a partir de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el PAPIT, Espacios, Tiempo y Cuerpo, Geopolíticas Propositiva para Nuestra América, donde está albergado nuestro seminario de Afroindoamérica. El tema de hoy está a cargo de la doctora Rocío Gil, el cual lleva el título Afroindianidades transnacionales, paradojas y posibilidades de la racialización. Todo esto acorde con los objetivos que persigue el seminario Afroindoamérica, que entre ellos, pues, entre otros, sería investigar y analizar los sectores de población que en algunos estudios se trabajan en forma separada. Sin embargo, en la historia de nuestro país y de nuestra América, han convivido desde la colonia y hasta nuestros días la diáspora africana y la población originaria o indígena de México. En este sentido, me permito dar algunos datos curriculares de la doctora Rocío Gil para cederle la palabra. Ella es doctora en Antropología Cultural por el Graduate Center, City University of New York, Queenie, y profesora asociada de medio tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es autora de Fronteras de Pertenencia hacia la construcción del bienestar y el desarrollo comunitario transnacional de Santa María Tindú, Oaxaca, del año 2006. Todo ello como resultado de su investigación de campo de licenciatura y trabajo con el que obtuvo uno de los grandes afamados premios en la antropología, que es el premio Fray Bernardino Sahagún a la mejor tesis de licenciatura en antropología social en el año 2005. Entonces, desde aquí observamos que hay un impacto muy fuerte del análisis y de la profundidad de trabajo de campo y de presentación de resultados que tiene la doctora Rocío Gil. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de fronteras, migración México-Estados Unidos, transnacionalismo, racialización, racismo, identidad, pertenencia, indigeneidad y diáspora africana desde perspectivas etnográficas e históricas. En su tesis doctoral, Hacerse legibles, la formación racial de los negros mascogos, blacks seminoles en la frontera de Coahuila, Texas, del año 2009, discutió las paradojas históricas que han empujado a la población transfronteriza de los negros mascogos, blacks seminoles, a negociar sus formas de racialización, ya sea como población negra o como indígena, con dos estados-nación, México y Estados Unidos. En este sentido, la temática de hoy tiene un impacto profundo en los objetivos que busca el propio seminario de Afroindoamérica. Y es una deuda que se tiene desde marzo, cuando se pararon las actividades derivadas de la pandemia, y por eso con ella iniciamos en esta primera sesión del seminario de forma mensual, que se van a llevar a cabo los últimos jueves de cada mes. Para ello, pues, le cedemos la palabra a la doctora Rocío sin más. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Muchas gracias, Víctor. No, pues quisiera agradecer a todas las colegas y los colegas del Seminario Permanente Afroindoamérica y de Afroindoamérica, la Red Global Antirracista, por invitarme no solamente a dar esta presentación hoy, sino también por invitarme al proyecto, ¿no? Especialmente a Víctor, que me acaba de hacer favor de presentarme.
a Jesús Serna, a Fernando Cruz y a Israel Ugalde, ¿no? Quienes siempre han estado, bueno, eso, contactándome y demás. Quisiera también agradecer a la población con la que trabajé, gracias a quienes pude hacer mi tesis de doctorado, tanto en Coahuila como en Texas. Creo que algunas personas están viéndonos ahora, entonces les saludo y les agradezco. Y bueno, nada más les cuento que por cuestión de tiempo, pues voy a presentar en forma muy superficial algunos de los resultados de mi tesis doctoral y bueno, pues ojalá podamos a partir de eso hacer la conversación, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Listo. Ah, pero creo que no me pueden ver, ¿verdad? Espérenme un segundo. Bueno, ahora sí. Bueno, antes de iniciar la charla, quisiera aclarar ciertas cuestiones respecto a los conceptos que yo utilizo, ¿no? Me escucharán durante esta charla utilizar las palabras indio, indianidad, negro, negritud, y esto responde a las formas en las que mis interlocutoras e interlocutores se definen a sí mismos, ¿no? Evidentemente los entiendo como construcciones raciales y de hecho como formas de racialización. Ese es el centro de mi discusión. Entonces hay que tener esto en cuenta todo el tiempo. Ahora, elijo el concepto indio en vez de indígena y negro en vez de afrodescendiente, nuevamente, porque son los nombres, son las categorías que utilizan las personas con las que yo he trabajado, ¿no? Entonces, específicamente con el concepto negro, estoy muy consciente de que la palabra afrodescendiente es la que se utiliza hoy en día, sobre todo de cara a las solidaridades y a las luchas de las poblaciones en toda América Latina y en el resto del mundo. Sin embargo, pues nuevamente, las personas con las que yo he trabajado adoptan el concepto negro en vez de afrodescendiente, ¿no? Verán también que utilizo la palabra afroindianidad y esto apela o trata de recuperar algunas de las categorizaciones más recientes de un sector bastante pequeño de la población que ha empezado a utilizar la palabra afrodescendiente en vez de negro, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy recuperando procesos un poquito más recientes. Tribu, la palabra tribu en la antropología sobre todo ha sido descartada desde hace un montón de tiempo porque tenía connotaciones pues bastante peyorativas y que denotaban jerarquías sociales, ¿no? Sin embargo, yo retengo el concepto tribu porque, bueno, por dos razones. Número uno, porque las personas con las que yo trabajé en Coahuila se autodenominan como tribu negros mascogos, ¿no? Entonces, nuevamente estoy tratando de respetar los conceptos que ellos mismos utilizan. Y la otra razón es que como yo trabajo en México y en Estados Unidos, la palabra tribu es comúnmente utilizada por los grupos nativoamericanos que buscan su reconocimiento jurídico, ¿no? Entonces, pues estoy en diálogo con esas conversaciones. Finalmente verán que me refiero a la comunidad de las que les voy a platicar como negros mascogos Black Seminole. Y esto es porque aunque hablo de un solo grupo de gente, ellos están asentados en ambos lados de la frontera y se autonombran como negros mascogos en el lado mexicano y como Black Seminoles en el lado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí vienen estos conceptos. Ahora, voy a iniciar con una viñeta etnográfica y se las voy a leer para que no se me pierda, ¿no? Llegué a nuestro punto de encuentro, un local en el segundo piso de un edificio cercano al aeropuerto de San Antonio, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Esperaba encontrar a un hombre uniformado, portando insignias militares, de edad avanzada y piel negra. En cambio, me reuní con un hombre joven, de cabello largo y con rasgos mestizos, cuya oficina estaba decorada con pinturas reproduciendo escenas de la película de culto Sangre por Sangre, bien conocida entre poblaciones migrantes en Estados Unidos e idealizada entre círculos pandilleros. Nacido en Estados Unidos, Robert, que es un seudónimo, creció en ambos lados de la zona fronteriza de Coahuila y Texas, asistiendo a la escuela en Del Río, Texas, y pasando los fines de semana con sus familiares en el nacimiento de los negros, Coahuila.
Es veterano. Fue infante de marina en Estados Unidos y hoy es dueño de un negocio de tatuajes. Se autoidentifica como negro mascobo y como indio seminole y sueña con algún día regresar a vivir al nacimiento de los negros, lugar que considera su terruño. En nuestra conversación, Robert hizo un comentario que siguió dando vueltas en mi cabeza durante el resto de mi investigación de campo y la redacción de mi tesis doctoral. Él decía, en nacimiento han perdido sus formas indias. Se refería a la autoidentificación de las y los residentes del nacimiento de los negros como población negra y la falta de reconocimiento de sus orígenes como indios seminole. Y en efecto, durante mi estancia de campo de casi 2 años en la zona fronteriza de Coahuila y Texas, encontré que aunque las y los negros mascogos Black Seminoles se reconocen como una sola población transfronteriza que comparte una misma historia y estrechos lazos familiares, en el lado de la frontera mexicana se autonombran negros mascogos y las personas tienden a enfatizar su negritud, mientras que en el lado estadounidense, quienes son ciudadanas enfatizan su indianidad y se autonombran Black Seminoles. Finalmente, quienes son migrantes con o sin autorización que viajaron desde el nacimiento de los negros y trabajan temporalmente o se han asentado definitivamente en Texas, resaltan su negritud o intentan reivindicar su afroindianidad, articulando las dos cosas. Entonces, bueno, desde hace muchísimas décadas, sobre todo en la antropología, sabemos que las identidades no son inamovibles, ¿no? Todo lo contrario, se caracterizan por su fluidez y en ocasiones son movilizadas estratégicamente con fines políticos. Sabemos también que la idea de comunidades estáticas, cerradas y homogéneas, pues es una falacia, ¿no? Entonces, ¿por qué poner atención al hecho de que las y los negros mascogos Black Seminoles a veces se reconocen como negros, a veces como indios y más recientemente como afroindios? Mi propuesta es que las identificaciones como procesos de subjetivación develan un complejo entramado de relaciones históricas de poder que sirven como ventana para comprender algunos de los mecanismos del Estado para incorporar, regular y administrar a sus poblaciones, así como las estrategias que desarrollan las poblaciones mismas para navegar dentro de estos sistemas de poder y en muchas ocasiones resistirlos. Entonces, bajo este razonamiento, yo me pregunto, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la identificación negra en México y la India en Estados Unidos? ¿Qué papel juega la frontera en estos procesos? ¿Y qué nos dice la reciente adopción de la afroindianidad entre aquellos sujetos que cruzan fronteras? Y lo que yo argumento es que las y los negros mascogos Black Seminoles han estado atrapados en una paradoja. Desde el siglo XIX, sus relaciones con dos estados-nación, que son México y Estados Unidos, han empujado a procesos de racialización, en que la negritud y la indianidad aparecieran como excluyentes. Cuando las y los migrantes como Robert se rehúsan a definirse o como indios o como negros, y reivindican su afroindianidad, nuevamente articulando esto, hacen justicia a su historia y empiezan a tejer políticas de resistencia para contender con el poder hegemónico del Estado. Mi sorpresa al encontrar que Robert era completamente distinto a la imagen que había generado de él después de una llamada telefónica, obviamente es sintomático de la gran multiplicidad de conjeturas con las que operamos en nuestras construcciones del otro. Pero lo que me interesa aquí resaltar es que devela las definiciones acartonadas con las que entendemos la negritud y la indianidad. Robert no tiene ningún rasgo fenotípico que hable de su negritud o indianidad y sin embargo se reconoce como afroindio. Los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Tamir Rice y la reciente violencia policíaca hacia Jacob Blake y los manifestantes en Estados Unidos, entre muchos otros, han dejado claro que de hecho el color sí importa, ¿no? Porque ser una persona visiblemente negra puede llevar a múltiples violencias e incluso a la muerte. Sin embargo, casos como el de Robert nos obligan a pensar más allá del color, para dirigir la atención a los procesos de racialización, que sugieren que la negritud y la indianidad no son características o identidades esenciales, sino relaciones sociales. Entonces, cuando hablo de racialización, me refiero a poner atención a los procesos de categorización a través de los cuales ciertas características biológicas y culturales, como el color de piel, la vestimenta o el idioma, son atribuidas con significados para definir al otro dentro de un sistema jerarquizado de poder.
Esta perspectiva refuta la idea de categorías raciales preexistentes y observa los mecanismos de producción de estas clasificaciones que van demarcando fronteras tanto étnicas como raciales. Entonces propongo que los procesos de racialización tienen dos características fundamentales. En primer lugar, son relacionales, ¿no? Es decir, para que exista un yo, blanco, europeo, masculinizado, se necesita de un otro racializado, no blanco, no europeo, feminizado. La racialización se encarna en el cuerpo y la psique, como nos recuerda Frantz Fanon, dando lugar a procesos de subjetivación. Y estos procesos de subjetivación generan lo que Ibi Dubois describió como doble conciencia, esa sensación de verse a sí mismo a través de los ojos de los otros, que es un reconocimiento profundamente relacional. Ahora, en segundo lugar, la racialización está siempre anclada a temporalidades, espacialidades y formaciones sociales concretas. Para ponerlo en palabras simples, no es lo mismo ser una persona, por ejemplo, racializada como negra en el México del siglo XIX, en que operaban políticas exclusionistas y abiertamente racistas, que en el México actual, que busca reconocer a las poblaciones negras bajo un esquema multicultural que encubre el racismo. Pero tampoco es lo mismo ser una persona negra en la formación racial estadounidense, que legalizó la segregación racial, transitó una supuesta era posracial y se encuentra hoy frente a una sociedad que defiende abiertamente y legitima la supremacía blanca. Entonces, en estos distintos entornos y temporalidades, la negritud e indianidad se viven en formas distintas por las personas, pero también lo que se define como negritud e indianidad difiere, ¿no? De forma tal que un grupo social que en un momento histórico fue racializado como negro, deje de serlo en otro momento, o que una persona que cruza fronteras sea clasificada como negra en México y como india en Estados Unidos. Entonces, bueno, hasta ahorita les he presentado una perspectiva de racialización que se construye desde arriba, ¿no? Desde el poder. Pero hay que reconocer que también hay espacios y momentos en que las construcciones raciales de los sujetos mismos rechazan las clasificaciones que se imponen desde el poder y movilizan sus propias formas como herramienta política de resistencia. Liz Mullins define este proceso de racialización desde abajo como el surgimiento y la aceleración de movimientos sociales contrahegemónicos que utilizan el lenguaje racial y del racismo para denunciar el despojo, demandar recursos, formar alianzas transnacionales y desafiar la racialización desde arriba. Entonces, pensar en la negritud y la indianidad es pensar en que son resultados de procesos de racialización, ¿no? En momentos históricos específicos de colonización, expansión capitalista, esclavización y explotación laboral, las poblaciones europeas establecieron su orden social en las colonias a través de la racialización y del género. Lo no europeo fue clasificado como indio o negro, aglutinando a grupos sociales con significativas diferencias culturales y convirtiéndoles en uno solo, ¿no? Entonces así la indianidad y la negritud, así como la blanquitud y el mestizaje, surgieron como una relación de poder entre dominantes y subalternos. Y como bien apuntan las y los teóricos de la diáspora africana, más allá de los rasgos fenotípicos, es esta experiencia histórica de subalternidad la que da sentido a la negritud y a la indianidad. Y es bajo esa lógica que propongo que hay que teorizarlas como relaciones sociales. Bueno, les comparto aquí el extracto de una nota de periódico que salió el 6 de julio de 1999 en un periódico que se llama The Post and Courier en Charleston, en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Y ahí el autor Herb Frazier cita a la directora del Departamento de Antropología y Genealogía de la autodenominada tribu Seminole de Florida, Patricia Whitman. Y ahí Patricia Whitman dice lo siguiente: el tema de los Black Seminoles no tiene sentido. Una persona con un padre negro y un padre seminole es negro o indio, dependiendo de cómo fue educada culturalmente. No podría ser un negro indio. Es como decir gato o perro. Esta declaración de Whitman no es para nada un caso aislado, ¿no? Y no tengo tiempo para abundar en ello, pero hay que pensar en que desde los tiempos de la colonia se estableció una frontera muy fuerte entre negritud e indianidad, ¿no? Y esta frontera en alguna manera se ha constituido como sentido común en el discurso popular. Y como nos apuntan Andrea Smith para el caso de Estados Unidos y Peter Wade para América Latina, en el ámbito académico, como nos decía hace rato Víctor,
También los debates a veces replican esta lógica colonial y separan el estudio de poblaciones negras de las poblaciones indias, ¿no? Entonces, bueno, ya para bajarle un poco a la abstracción, les voy a presentar como ciertas ventanas de momentos de racialización de los negros mascogos Black Seminole para ver cómo opera, ¿no? Esto de la racialización. Entonces, bueno, primero les cuento quiénes son. Los negros mascogos Black Seminole tuvieron su etnogénesis en la Florida española del siglo XVIII, cuando poblaciones esclavizadas negras escaparon de las plantaciones y se asentaron en Florida, ¿no? Y se asentaron con un grupo indígena que eran los Seminole, que en sí mismos eran un conglomerado de varios grupos indígenas, ¿no? Entonces, cuando se asientan con ellos, empiezan a adoptar sus tradiciones, se empiezan a mezclar, no hubo mucho matrimonio entre ellos, pero de alguna manera se empiezan a constituir como una mezcla, ¿no? Entonces se convierten en Black Seminoles, o lo que en ese momento se les denominaba Negro Seminoles. Están en Florida un tiempo y en el siglo XIX, cuando Estados Unidos ya es un estado-nación, son forzosamente desplazados a reservas a Oklahoma en el marco del Acta de Remoción India que inicia en 1830 y es el proceso que comúnmente conocemos como el Sendero de Lágrimas, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, son desplazados a reservas en Oklahoma, se quedan ahí un tiempo, pero pues hay muchas tensiones y sobre todo para ellos está el riesgo siempre de la esclavización, ¿no? Entonces, un grupo de Black Seminoles opta por salir de la reservación y por cruzar la frontera y llegar a México, ¿no? Entonces, en 1850 los Black Seminoles llegan a México y este es un momento clave por dos razones. En primer lugar, la guerra entre México y Estados Unidos acababa de terminar, ¿no? Y en 1848 se acababa de demarcar la frontera, ¿no? Y entonces era una zona sumamente inestable y el gobierno mexicano necesitaba fortalecerse de alguna manera. Por el otro lado, y esto es fundamental para los Black Seminoles, pues la esclavización de personas había terminado en México desde 1829, ¿no? Entonces el cruce de frontera desde Estados Unidos significaba un cruce en la búsqueda de libertad. Entonces, bueno, llegan a México, se establecen en Coahuila en el nacimiento de los negros y trabajan como soldados guardafrontera para el gobierno de México a cambio de tierra y de ciudadanía. Luego pasan un tiempo ahí y para 1870 la guerra civil había terminado en Estados Unidos y con ella había terminado la esclavización de personas, entonces ya no había tanto riesgo para ellos. El gobierno estadounidense les recluta para trabajar como soldados guardafrontera en Texas y un grupo de negros mascogos Black Seminole decide regresar a Texas y se establece en Bragg. Entonces, este momento en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, es clave porque es cuando la población queda dividida por la frontera internacional, ¿no? Y desde entonces han cruzado esta frontera para ver familiares, acceder a oportunidades laborales, pero con el endurecimiento progresivo de las políticas migratorias y la creciente violencia del crimen organizado y la patrulla fronteriza, pues es cada vez más difícil mantener las dinámicas transfronterizas, ¿no? Y esto ha generado procesos de fragmentación que muchas veces separan a los negros mascogos, que son ciudadanos mexicanos, de los Black Seminole, que son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, aquí la historia que les acabo de contar marca las flechas rojas, ¿no? Verán que hay flechas moradas, y eso es porque en algún momento en el siglo XIX hay un grupo de Black Seminoles que migra para Andros, la isla Andros en las Bahamas, y hoy en día encontramos un grupo de Black Seminoles en las Bahamas. Y en el siglo XX, algunas personas asentadas en Texas, Black Seminoles asentados en Texas, van para California y ahí se establecen, ¿no? Es un grupo chiquitito, pero bueno, hoy en día podemos pensar a la diáspora Black Seminole ubicada en todos estos sitios. Bueno, si bien los negros mascogos Black Seminoles habían sido reconocidos como indios negros, esto cambia en el momento en el que cruzan la frontera para llegar a México. En el cruce de frontera, las autoridades mexicanas les registran no como negros Seminole, que era su nombre en Estados Unidos, sino como negros mascogos. Y el historiador Kenneth Porter creía que algún oficial mexicano les preguntó qué idioma hablaban, y escuchando la respuesta y por problemas de comunicación, pues ellos responden Muskogee, que era el idioma que se hablaba, y él escribe mal
y lo escribe como Mascou, y así les nombra con una categoría nueva, ¿no? Pero lo que yo propongo es que más allá de una equivocación en el registro, en realidad lo que sucede es que el cambio de nombre fue un momento de creación de una identidad racial. ¿Por qué? Porque en cuanto cruzan la frontera, los negros Mascovos Black Seminoles dejan de ser racializados como indios negros y en los ojos del Estado se convierten en negros. Y esto es algo que queda bien claro en los archivos de las negociaciones para la entrada a Coahuila, ¿no? En que las autoridades constantemente se refieren a ellos como negros y no como indios, e incluso les separan, ¿no? de otras poblaciones que sí se consideraban indias. Y bueno, pensar en México de cara al racismo científico, los proyectos de blanqueamiento a través de migraciones europeas, por ejemplo, en el siglo XIX, es muy importante preguntarse por qué las autoridades mexicanas reciben a migrantes que estaban clasificando como negros si se les consideraba inferiores y dañinos para la nación, ¿no? Que nuevamente eso es algo que se refleja mucho en los debates, en los archivos. Entonces, si los negros Mascovos Black Seminoles, como personas racializadas como negras, lograron asentarse en México, obviamente fue por su audacia y resistencia, pero también porque las autoridades vieron en ellos, en el sentido muy masculino, la posibilidad de usar su mano de obra como soldados guardafrontera. Pero su reclutamiento requirió de muchas justificaciones raciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la racialización del trabajo a través de la articulación de supuestas características negras con trabajos supuestamente naturales para ellos, como el agrícola, el uso de su subalternidad para argumentar que serían leales a México frente a las posibilidades de esclavización en Estados Unidos, y el énfasis en sus habilidades de guerra por su historia de resistencia como población negra, permitieron a las autoridades mexicanas justificar la entrada de población no blanca, precisamente en un momento de blanqueamiento de la nación. Entonces, aunque no era la población más deseada, se podría admitir a los negros siempre y cuando no fueran demasiados y se asentaran en áreas no pobladas por blancos para no poner en riesgo la composición racial de la nación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Para 1870 había terminado la esclavización de personas y algunos negros Mascovos Black Seminoles aceptan esta oferta para regresar y alistarse como exploradores en las fuerzas militares de Texas. Su escuadrón, que ahí está en la foto, recibe el nombre Seminole Negro Indian Scouts, que es una clasificación cuidadosamente diseñada para el reclutamiento. Es decir, como sucedió antes con el gobierno mexicano, el estadounidense tuvo que proveer de justificaciones raciales para incorporar a los negros Mascovos Black Seminoles en sus fuerzas militares. Aunque existían escuadrones militares negros, no había provisiones específicas para alistar a negros como exploradores, solo los indios eran exploradores. Y entonces cuando el capitán Frank Perry recibe a los negros Mascovos Black Seminoles, a quienes pensaba indios, se lleva una sorpresa y escribe esto que les pongo en una carta, ¿no? Dice, resultaron ser negros. Entonces Perry tuvo que hacer ajustes. Los negros Mascovos Black Seminoles fueron clasificados como indios para poder cumplir con los requisitos de las tropas exploradoras, o sea, para poder entrar en el ejército. Entonces, bueno, ¿qué podemos deducir de aquí? Las relaciones de los negros Mascovos Black Seminoles con México y Estados Unidos en el siglo XIX, vemos que las autoridades hicieron uso estratégico de la racialización para acomodar sus necesidades, ¿no? Pero a la vez los negros Mascovos Black Seminoles se recargaron en la permeabilidad racial de la zona fronteriza y adaptaron su racialización como indios o negros para mejorar sus condiciones de vida. Ahora hay que tener muy en cuenta que la racialización estratégica, tanto por el Estado como de los propios negros Mascovos de Black Seminoles, pues no es obviamente el único componente, ¿no? En el proceso se estaba creando subjetividades, ¿no? Entonces hoy cuando las personas se reconocen como indias o negras, en realidad esta es una identificación que sí responde mucho a su sentir. O sea, está articulada esta estrategia con la formación de identificaciones y personas, ¿no? Ahora, obviamente muchos otros factores han influido en la racialización de los negros Mascovos Black Seminoles, ¿no? En el Estados Unidos, posterior a la Guerra Civil, sí terminó la esclavización, pero inició la segregación racial, los linchamientos y otras formas de violencia, ¿no? Y entonces en estos contextos de violencia física, simbólica e institucional, la negritud era un eminente riesgo y muchos negros Mascovos Black Seminoles se distanciaron de esa racialización.
¿no? Y sin duda la indianidad era también una forma de racialización subalternizada, ¿no? Pero la apropiación de la indianidad en vez de la negritud se convirtió en un intento de disminuir los efectos, ¿no?, de la discriminación racial. Ahora bien, hay que tomar con mucha cautela estas afirmaciones que acabo de hacer, porque si bien la racialización desde abajo es un proceso empoderador y de resistencia, pues el color sigue importando, lo estamos viendo hoy en día con la violencia en Estados Unidos. Entonces, por más que las personas y grupos tengan conciencia de sí mismas como indias, pues es posible que desde fuera se les siga viendo y tratando como negras si sus rasgos fenotípicos así lo indican, ¿no? Entonces, es una combinación de un montón de factores. ¿Qué pasa en el siglo XX en México? La formación racial mexicana pues, fue muy distinta a la de Estados Unidos y el mestizaje se convierte en el proyecto del Estado postrevolucionario, ¿no? El mestizaje forzaba la idea de una raza mexicana que definía al sujeto nacional como la mezcla de las mejores cualidades de indios y europeos y excluía a las poblaciones negras, ¿no? Vasconcelos lo menciona un poco, pero en realidad queda bastante fuera. Entonces, considerando el borramiento discursivo de la negritud en México, que ha llevado a la idea de que no hay negros en México y los que hay son extranjeros, incluso se les ha deportado, es preciso preguntarse por qué los negros mascogos black seminoles han sostenido su racialización como negros en vez de privilegiar la indianidad, que en un México postrevolucionario, por ejemplo, en el indigenismo, pues les hubiese dado mucho mayores beneficios, ¿no? Si solamente fuera estratégico. Y bueno, hay como varias explicaciones, ¿no? Por un lado, los negros mascogos black seminoles se han mexicanizado en este lado de la frontera, ¿no? Principalmente por tener prácticas matrimoniales con personas racializadas como mestizas. Y esto explica, sin duda, la pérdida de indianidad y la transformación de algunos rasgos fenotípicos, pero no explica la retención de la negritud. Para entender este segundo aspecto hay que mencionar, entre muchos otros factores, las relaciones de propiedad y tenencia de la tierra. Y solo lo voy a mencionar, no tengo tiempo para abundar en ello, ¿no? Pero tanto en los documentos de negociación de entrada a México como en los de ratificación de derechos de tierra, se especifica que los negros mascogos black seminoles eran una colonia militar negra, una figura legal que dotaba de derechos colectivos sobre la tierra y cierta autonomía en su organización política y social. Entonces, si pensamos que en el marco de la neoliberalización del campo y concretamente tras la contrarreforma agraria de 1992, la tierra de los negros mascogos black seminoles se ve amenazada por la posibilidad de privatización, podemos entender que la negritud se ha convertido en herramienta de defensa para retener los derechos de propiedad colectiva y autonomía que ganaron en el siglo XIX, específicamente como colonia militar negra. Y esto lo digo porque en mi experiencia de campo, pues la gente sacaba estos documentos del siglo XIX de debajo del colchón y me mostraba, ¿no? Esto dice que nosotros éramos una colonia y que teníamos autonomía y derechos colectivos de tierra, ¿no? Entonces es un argumento que ha permitido que se reivindique bastante la negritud, ¿no? Y bueno, si nos movemos a la actualidad, algo importante es que el giro multicultural, tanto en México como en Estados Unidos, a partir de la última década del siglo XX, pues evidentemente ha contribuido también a las identificaciones de negritud en un lado de la frontera y de indianidad en el otro, ¿no? Entonces, lo que propongo es que en esos procesos los negros mascogos black seminoles han articulado sus identificaciones raciales a los discursos y prácticas de reconocimiento jurídico y cultural por parte del Estado y que son resultado de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, mientras que en Estados Unidos el reconocimiento de las tribus indias ofrece la posibilidad de adquisición de tierra comunal, beneficios de educación y salud e incluso manejo de casinos, en México el movimiento por el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes se observa como una promesa que, aunque hasta ahora no, pues en realidad no se ha traducido más que en concesiones culturales, se piensa que en el futuro puede dotar de ciertos beneficios simbólicos y materiales, ¿no?, a las poblaciones negras. Entonces, en estos contextos, un grupo de Black Seminoles en Estados Unidos moviliza su indianidad para buscar el reconocimiento, mientras que en algunas personas en el nacimiento de los negros empiezan a autonombrarse como afrodescendientes y a vincularse con poblaciones negras de Oaxaca, Guerrero y Veracruz que están impulsando justo los movimientos, ¿no?, por el reconocimiento. Entonces, ya para concluir, quisiera proponer que el proceso de racialización de los negros mascogos black seminoles, visto a través del tiempo y las fronteras, permite complejizar nuestro entendimiento de la construcción de categorías raciales
para verlas más allá de las adscripciones fenotípicas y culturalistas, ¿no? Y concretamente, al teorizar la negritud e indianidad como relaciones sociales, dejamos de pensarlas como características estáticas y develamos la forma en que se producen las clasificaciones a partir de relaciones de poder que articulan tanto intereses hegemónicos como subalternos, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, la indianidad y la negritud indican posiciones dinámicas en un sistema jerarquizado y racializado, ¿no? De poder. Pues para el caso concreto de la población transfronteriza de negros mascogos black seminoles, propongo que estas relaciones sociales han obedecido una lógica que Gregory Bateson denominó double bind, que podemos traducir como una doble atadura o una paradoja. En sus discusiones sobre esquizofrenia, Bateson describía la experiencia de individuos que reciben mensajes opuestos y contradictorios que surgen precisamente de figuras de poder, ¿no? Y estos escenarios paradójicos usualmente funcionan como formas de control que llevan a las personas a efectuar acciones y a tomar decisiones que nunca son del todo exitosas, ¿no? Ya que pueden tener resultados positivos en un ámbito, pero negativos en el otro. Entonces, si tomamos el análisis de Bateson, podemos concluir que la racialización de los negros mascogos black seminoles ha sido en gran medida una constante paradoja, ¿no? Al cruzar estas fronteras históricas y espaciales, también han cruzado fronteras raciales, ¿no? Y entonces, en el marco de una lógica discursiva que no es real, pero que se ha vuelto sentido común en ciertos aspectos, en que la negritud e indianidad aparecen como mutuamente excluyentes, los negros mascogos black seminoles se han visto obligados a privilegiar una o la otra en determinadas circunstancias, logrando mejoras de vida a través de las racializaciones, pero perdiendo rasgos de su experiencia histórica al desdibujar el énfasis en la afroindianidad. Entonces, cuando Robert, de quien les conté al principio de esta charla, cuando él dice que en el nacimiento se han perdido las formas indias, en realidad está apuntando a las decisiones imposibles que los negros mascogos black seminoles han tenido que tomar en el transcurso de su historia y la forma en que esas decisiones, que parecieran impuestas desde fuera y usadas estratégicamente desde dentro, se internalizan y convierten en subjetividad, ¿no? Entonces, reconociendo esta paradoja que para Bateson es un laberinto sin salida, yo lo que quiero proponer es que las y los negros mascogos black seminoles de hecho están encontrando espacios de fuga, ¿no? Por un lado, si bien su historia nos muestra la racialización desde arriba como una forma de administración y capitalización de la diferencia, también observamos a una población que, entendiendo esas violencias a las que ha estado sujeta, ha logrado apropiarse de la racialización y movilizar sus posibilidades para la mejora de sus condiciones materiales de existencia, ¿no? Y por el otro lado, migrantes como Robert hoy en día se rehúsan a la elección de entre negritud o indianidad y reivindican su afroindianidad como una forma de resistencia al orden hegemónico racial. Entonces, ya para terminar, porque ya sé que no tengo tiempo, quisiera nada más contarles de estas fotos, que aunque son como cuestiones muy pequeñitas, para mí ilustran los esfuerzos por tejer puentes en la comunidad transfronteriza, pese a las dificultades de violencia y política migratoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, abajo lo que vemos es a unos Black Seminoles que están en la festividad en Texas, que deciden sacar la bandera mexicana como un símbolo de articulación transfronteriza, ¿no? En la foto de arriba vemos exactamente el mismo proceso, pero a la inversa. Esto es en el nacimiento de los negros, en la fiesta del 19 de junio, y en la camioneta se coloca una manta que no solamente tiene la bandera de México, sino también la de Estados Unidos. Pero más importante es que si pensamos en este tejido de puentes transnacionales, también se están tejiendo puentes discursivos y racializadores, ¿no? Y por ejemplo, en la manta no solamente están las dos banderas, sino que también se incorpora no solamente el nombre negro mascogo, sino el nombre seminole. Entonces, bueno, les cuento, justo alineado con esto, les cuento rapidísimo la historia de esta piedra, que quienes han ido al nacimiento de los negros sabrán que esta es como la piedra icónica de la comunidad. Cuando uno llega, es lo primero que uno ve, y es lo que aparece en todas las fotos de visita, ¿no? Entonces, cuando llegué a hacer mi investigación de campo, la piedra decía, el nacimiento tribu negros mascogos. Y durante mi estancia ahí, la persona que colocó la piedra, de repente se la llevó, y regresa unos días después con la piedra y le había aumentado el nombre Seminole, ¿no? Y esto es muy importante porque la gente en el nacimiento de los negros difícilmente se reconoce como Seminole, ¿no? Sin embargo, esta piedra,
sugiere que se empiezan a articular las formas de nombramiento, y esto está sucediendo a través de los migrantes, ¿no? Esta persona que cambió la piedra es una persona que constantemente cruza la frontera, tiene documentos y que está articulando tanto las discusiones en Brackettville, en Texas, como las discusiones en el nacimiento de los negros, ¿no? Entonces, incorporar el negro seminole, aunque estamos en un proceso muy inicial, yo creo que sugiere que se están estableciendo este tejido también de formas de autonombramiento y quizá está apuntando más hacia la afroindianidad y esa articulación, ¿no? Entonces, ya para cerrar, justo además de la importancia simbólica y material de narrar la historia en sus propios términos y sin negar sus propias identificaciones, la afroindianidad empieza a convertirse en herramienta de lucha para demandar a los dos estados-nación a los que pertenecen que se hagan reparaciones por la violencia ejercida hacia ellos como indios y como negros transfronterizos, ¿no? Y es desde esta perspectiva de resistencia que podemos pensar que la racialización no solamente es algo que viene desde arriba como dominación, sino que cuando se articula desde abajo se convierte en una posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí le voy a parar, voy a dejar de compartir mi pantalla y les agradezco mucho por escucharme. Muchas gracias, doctora Rocío. Nos ha ilustrado a una velocidad impresionante sobre un tema tan fundamental del proyecto Afroindoamérica, porque precisamente se visibiliza que hay procesos históricos de relación de población afrodescendiente con población originaria y donde precisamente los usos, las costumbres, incluso los discursos, no son exclusivos de los estados de Guerrero, de Oaxaca o Veracruz, donde hay una organización pujante a partir de los años 80, pero que nos permite visibilizar que en este lado de la frontera o de este momento transnacional, espacio transnacional, perdón, se visualiza ya un proceso de resistencia que precisamente como concluye es de abajo hacia arriba, donde estos procesos de autoidentificación son los que se tienen que elaborar a partir de la investigación histórica, social, antropológica, ¿no? En este sentido, el seminario está transmitiendo también en vivo a través de su sitio de Facebook, y en este sentido tenemos algunas colaboraciones. Me voy a permitir leer algunas de ellas. La primera es de la doctora Elia Bendaño, que señala que es muy importante tratar estos temas. En otro sentido, Adán Sandoval hace una pregunta, doctora, que dice, ¿existe una conciencia de nuestra racialidad? Sigo con las lecturas de los comentarios en Facebook y el Afromestizo Colectivo, saludos desde Santander, Colombia. Precisamente nos vemos como afroindígenas y afromestices. En este sentido, entonces, reconocemos que hay ciertos procesos contemporáneos que llevan a esos procesos de reconocimiento donde lo afroindoamericano, precisamente en este marco de binario que tenemos, cada vez se tiene que explorar y aumentar. Entonces, le dejo el micrófono para la respuesta que le están dando desde Facebook, doctora. Sí, gracias por la pregunta de si existe una conciencia de nuestra racialización. Yo pensaría que es una combinación, o sea, yo creo que no podemos pensar, hay que pensar la racialización como formas de identificación, ¿no? Que tenían una etiqueta racial. Y como la identificación, pues, es una combinación, ¿no? Hay ciertos discursos, ciertas prácticas que nos vienen desde arriba, ¿no? Y que se internalizan. Entonces, eso se combina con una subjetividad muy, muy genuina en que la gente lo adopta, lo modifica, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensarlo de esa manera, como una articulación de procesos conscientes e inconscientes a la vez, ¿no? Que vienen desde arriba, desde abajo, de todos lados. Pero yo creo que si pensamos, por ejemplo, en movimientos políticos, concretamente, no sé, se me ocurre el movimiento Black Lives Matter, ¿no? En Estados Unidos, en donde sí hay una conciencia y en donde se retoman la racialización precisamente para articular los movimientos, ¿no? Ahí es algo en donde claramente la conciencia está llevando al movimiento social. Entonces yo creo que es una combinación de los dos factores. No podemos pensar nada más que es una cuestión estratégica, no podemos pensar nada más que viene desde arriba. Hay que pensarlo también como muy desde las subjetividades, muy de los procesos históricos, ¿no? De qué explican. Por eso preguntaba yo cuáles son las condiciones de posibilidad, ¿no? Pensando en
el individuo, en el sujeto colectivo, pero también en todo este sistema estructural que nos va mandando mensajes distintos y que va afectando en la forma en la que nos autopercibimos. Entonces, la respuesta creo es esa, ¿no? Una combinación de ambas cosas. Muchas gracias, doctora. En este sentido, queremos solicitarle a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook que nos manden sus preguntas y nosotros vamos a pasárselas a la doctora Rocío en este momento. En este sentido, doctora, y aprovechando que tengo la palabra, quisiera hacerle una pregunta que trasciende esta parte etnográfica y va un poquito sobre lo teórico, en el sentido del por qué el cambio de conceptualización de aquello que se denominó en algún momento identidad étnica sobre estos procesos de identificación que está señalando. Aunque se combinan, por ejemplo, la identidad étnica en algún momento se habló que era subjetiva o que tenía subjetividad. En el caso de este proceso de identificación, pues también hay un proceso de subjetivación muy fuerte, ¿no? Entonces, en este sentido, quisiera hacerle esta pregunta en lo que nos llegan otras preguntas y vamos a cederle en un momento la palabra al doctor Jesús y al maestro Fernando, a quien nos la solicite. Entonces, ¿respondo a la pregunta? Esto, si me permite, déjeme ver que me están mandando por Facebook para que vayamos juntando y se vaya haciendo la ronchita. Nos dice María Camila por Facebook: muchas gracias a Rocío por compartir los resultados de su maravillosa investigación. Es un trabajo muy innovador que contribuye teórica y etnográficamente a pensar la complejidad de la frontera. Me gustaría que Rocío nos contara cómo han sido las articulaciones de los mascobos con las organizaciones afromexicanas en el proceso de lucha por el reconocimiento constitucional. Lo repito, me gustaría que Rocío nos comentara cómo han sido las articulaciones de los mascobos con las organizaciones afromexicanas en el proceso de lucha por el reconocimiento constitucional. Hay otra pregunta, se la comento, que es de Ángel Figueroa y señala: ha sido complejo abrir la visión para entender la composición indígena de nuestra población. ¿Reconocer a la población negra viene todavía pasos atrás? Repito, entonces su pregunta es que si reconocer a la población negra viene todavía pasos atrás en comparación con entender la situación indígena, ¿no? Digámoslo así. Y también nos comenta de nuevo María Camila, que aprovecha para preguntar qué opina la doctora Rocío sobre cuál es la importancia de la historia para comprender el caso de los mascobos Black Seminole en Coahuila y Texas. Entonces damos pauta para que conteste estas preguntas en lo que se hace el acumulado para la siguiente ronda. Sí, porque si no se me va a aprovechando que la tenemos aquí. Gracias, doctora. Gracias, Víctor. Respecto a lo de la identidad étnica, yo creo que me prefiero hablar de racialización porque justamente en esta separación que hay muchas veces en los estudios como afro y los indígenas, hay también una separación entre, o sea, pensar, cuando hablamos de etnicidad se está hablando de pueblos indígenas, de pueblos originarios, y cuando hablamos de racismo, nada más hablamos de pueblos afrodescendientes, ¿no? Yo creo que hay un problema, porque ambos grupos han sido racializados, ¿no? Cuando hablamos de identidades étnicas, estamos apelando como a ciertas características culturales. Para mí, hay que pensar también no en identidad étnica, sino en procesos de etnificación, ¿no? Que tienen ciertas características. Pero yo elijo hablar de racialización precisamente porque creo que independientemente si las poblaciones son indígenas o afrodescendientes, hay procesos de racialización, se adscriben ciertas características, ha habido racismo hacia las dos poblaciones, lo que pasa es que entran en formatos un poquito distintos, ¿no? Pero me parece que cuando se deja de hablar de categorías raciales, estamos también encubriendo los procesos de racismo, ¿no? Y eso me parece sumamente peligroso, ¿no? Nada más hablar de etnicidad sin hablar de racialización. Estamos desdibujando todos esos procesos de violencia histórica que tienen su origen muy particular en los procesos coloniales, ¿no? Entonces, por eso, quizá podríamos hablar de etnorracialización, que articula ambas cosas, ¿no? A lo mejor eso sería un poco más productivo porque también se adscriben categorías culturales, y no nada más fenotípicas. En cuanto a las preguntas de Camila, gracias Camila por tus preguntas. Yo creo, me preguntaba Camila sobre las articulaciones entre la población de los negros mascobos, en particular en México, con las organizaciones de los pueblos negros en el resto del país.
Desde mi perspectiva de trabajo de campo, no es algo en lo que abundé demasiado, porque cuando yo estaba ahí todavía no se daba, por ejemplo, el reconocimiento, todavía estaban en las conversaciones, pero desde mi perspectiva, al norte de México estos movimientos han llegado un poco desde fuera, ¿no? No han sido orgánicos desde ahí. Un poco porque está regionalizado también eso en México, ¿no? Si pensamos en poblaciones afrodescendientes, justo lo que decía Víctor hace rato, ¿no? Pensamos en Veracruz, pensamos en Oaxaca, pensamos en Guerrero y Coahuila queda como, o el norte de México, ¿no? Porque hay un montón de, si le rascamos en la historia, vemos que hay un montón de historias ahí de negritud que simple y sencillamente no hemos develado, ¿no? Entonces los negros mascos se han convertido como el grupo ejemplar que está en el norte, pero yo diría que no es el único, ¿no? Pero el movimiento surge desde el sur, ¿no? Y en ese sentido, si bien hay personas que han empezado, insisto, a adoptar, por ejemplo, el concepto afrodescendiente, me parece a mí que no es algo común en la población, ¿no? O sea, incluso el encuentro de pueblos negros se hizo en el nacimiento creo que fue hace como 2 años o un año, no recuerdo bien, pero nuevamente es un sector bien pequeñito de la población y a mí me parece que todavía no es representativo de todo, ¿no? Incluso yo creo que yo trataba un poco de explorar el uso de la palabra afrodescendiente cuando estaba ya haciendo mi investigación de campo y pues la gente no se identifica con ello, ¿no? No tiene como ese manejo del concepto y de lo que implica políticamente. Entonces, mi respuesta sería todavía llega muy desde fuera y ha tenido, creo yo, consecuencias, sí, con el gobierno estatal de Coahuila, porque el gobierno sí que ha adoptado estas políticas de reconocimiento y entonces lo que está sucediendo, que es algo que relato en un artículo, es que muchas veces la gente en el nacimiento a mí me contaba, ¿no? Que les pedían, es que piden que llegue gente negra, ¿no? Como que se ha exotizado la negritud, ¿no? Y entonces un señor me decía, es que bajamos del camión y nos ven fenotípicamente, pues como mestizos, ¿no? Como mexicanos, es el concepto que ellos utilizan, y entonces nos preguntan, ¿dónde están los negros, ¿no? Entonces creo yo que en vez de traer como grandes beneficios, también ha generado tensiones en que el reconocimiento implica que hay que cumplir con ciertas categorizaciones que vienen desde la política estatal, ¿no? ¿Qué significa ser negro? No significa la historia, no significa la experiencia, significa que tu piel esté negra, ¿no? Y en ese sentido creo yo que está generando como muchas tensiones internas, ¿no? Entonces creo que sí hay que pensarlo como algo necesario, algo empoderador, pero a la vez hay que tener como mucha cautela porque finalmente estamos en políticas multiculturales que vienen del Estado y que se adaptan a las necesidades del Estado, que están dando concesiones, pero que no están resolviendo problemas de raíz, ¿no? Entonces, tendría cautela yo con eso, pero insisto, creo yo que viene muy de fuera. Luego la pregunta sobre si estamos como muy atrás con el reconocimiento de lo afro comparado con lo indígena, sí, sin duda. Y creo que es mucho más complejo, gracias Ángel por la pregunta, porque como se ha documentado para muchos otros casos de América Latina, lo que está pasando con poblaciones afrodescendientes es que si vemos las constituciones, las características del reconocimiento de lo afro, pues apelan a lo indígena, ¿no? Entonces lo que tenemos también son poblaciones que tienen que indigenizarse para poder jugar con este reconocimiento. Yo creo que en la Constitución de México lo vemos claramente. En el artículo 2, si vemos la parte del México pluricultural, es grandísima, hay un montón de incisos para la población indígena, y luego hasta abajo le pusieron, ¿no? Y también hay afrodescendientes, y aplica todo lo de arriba, ¿no? Un poco así, o sea, lo estoy obviamente parafraseando de una forma terrible, pero creo yo que sí, estamos muy atrás porque no estamos entendiendo las especificidades y justamente eso es lo que lleva como mucho a la exotización, ¿no? Si pensamos en cómo se reconoce legalmente a poblaciones indígenas, muchas veces se les pide que el reconocimiento sea a través de vestimenta, de idioma, de ciertas características muy particulares. ¿Y qué sucede con las poblaciones afrodescendientes? Pues el idioma se perdió en el proceso de esclavización y de traslado. Muchas poblaciones no tienen estas características de vestimenta, estos bailes, entonces se están viendo obligados. Muchas veces, digo, la tradición es inventada sí o sí, ¿no? Pero como a reinventar estas características y de repente a buscar ciertas cosas para cumplir con estos requisitos e indigenizarse. Entonces, sí, yo creo que estamos muy atrás y creo que en el caso de México, además, nos falta aprender mucho de las experiencias del resto de América Latina, ¿no? O sea, comparándonos con Colombia, con Brasil, estamos
como kilómetros atrás. Entonces, sí. Y luego, finalmente, la otra pregunta sobre la importancia histórica, ¿no?, del caso. Claro, yo me formé como antropóloga social y pues la gente piensa que uno nada más tiene que hablar del presente, ¿no? Pero yo creo que lo importante de pensar desde la historia es, por ejemplo, en este tema de la racialización, ¿no? Si no lo vemos como en este proceso histórico que les conté muy rápidamente, como dijo Víctor, no podemos entender justamente esta flexibilización de las categorizaciones, no podemos entender las múltiples negociaciones, ¿no? Entonces es muy importante visibilizarlo. Y la otra cosa es que, por ejemplo, lo que les comentaba de la tierra, ¿no?, que la gente saca de debajo del colchón la copia del documento del siglo XIX, es clave para las poblaciones recurrir a la historia del siglo XIX para luchar para el presente, ¿no? Entonces la historia no es nada más como el cuentito de así llegaron acá, sino que se está convirtiendo también en una herramienta de lucha y a nosotros desde la academia pues nos permite entender con mucho mayor profundidad la situación para poder proponer cosas que no nada más respondan a lo del presente, ¿no? Sino que respondan a estas trayectorias mucho más amplias de experiencia y de tensiones con el Estado. Entonces, gracias por sus preguntas. No, al contrario, doctora, muchas gracias por sus amables respuestas para esas preguntas. Tenemos otro conjunto de participaciones y preguntas, entonces se las comento todas juntas para que de favor nos pueda hacer la respuesta colectiva. Sí, nuestra colega Marielba Torres, también del seminario, primero dice que está muy agradecida con su participación de usted y porque es iluminadora y provocadora en los temas que está tratando. Y hace su pregunta: ¿qué formas espirituales acompañan a los negros mascogos y sus posturas medioambientales? Esa sería su pregunta, la doctora Marielba Torres. También nuestro querido colega Jan Bosco Cacosi dice: gracias, Rocío, yo también iba a preguntar lo que acaba de preguntar María Camila. ¿Cómo los mascogos seminoles han reaccionado a la reforma constitucional sobre el reconocimiento de las poblaciones afromexicanas? Y la segunda pregunta: ¿hay algún tipo de articulación con los afroestadounidenses? Afromestiz Colectiva, ya de Colombia, que nos habían hecho el saludo, preguntan: ¿cómo luchar con el multiculturalismo neoliberal y los esencialismos que se han impuesto, como el esencialismo negro o el nativo ecológico? Nuestro querido colega también Israel Ugalde Quintana pregunta: ¿podemos afirmar que existe un mestizaje biológico y cultural entre el afrodescendiente e indígenas en el norte de México? Y en la última colaboración que tenemos de Facebook, que si quieren ir acumulándolas, recuerden que estamos haciendo la transmisión y el maestro Fernando Cruz nos las está transmitiendo. En este caso, Marie Pashman, saludos desde Costa Rica, felicitaciones por tan interesantes participantes, mucho aprendemos. Y Ángel Figueroa, felicidades a la doctora. Eso sería todo en este bloque. Doctora, le dejamos el micrófono. Gracias por los comentarios y las felicitaciones. Gracias, doctora Marielba, por su pregunta sobre la espiritualidad. Sí, yo pensaría que una de las formas a través de las cuales se está tratando de recuperar justamente la historia es precisamente a partir de la cultura y espiritualidad, ¿no? En concreto, en el nacimiento de los negros, solían tener la religión bautista. Esto ya se perdió, ¿no? Pero bueno, la parte importante es que aunque se perdió esta religión y se trasladó bueno, hay mucha gente católica y mucha gente evangélica, hay una tradición muy importante en el nacimiento de los negros, que es que, por ejemplo, cuando muere una persona, se le canta, ¿no? Estos cantos se le llama capeyuye, ¿no? Y estos cantos están en un como criollo, ¿no? Capeyuye es Happy New Year, ¿no? Feliz año, ¿no? Entonces ha habido una transformación que, bueno, si se le rasca históricamente, hay un vínculo ahí con los cantos espirituales de la tradición de esclavización negra, ¿no? Entonces, ahí es donde se revive mucho. Y es muy interesante también porque dentro de la población hay una división bastante fuerte
entre la gente que se considera negra y la gente que se considera no negra, ¿no? Los no negros son mestizos y ahí les llaman mexicanos, ¿no? Entonces hay mexicanos y hay negros. Usualmente los mexicanos son en realidad mexicanas por las prácticas matrimoniales, que son las mujeres las que se van a vivir ahí al nacimiento. Entonces usualmente las mexicanas son mujeres, ¿no? Ahí residiendo. Pero entonces eso se ha recuperado mucho, se perdió por un tiempo, pero justamente ahora están tratando de recuperar eso, ¿no? Incluso hay una persona que les está enseñando a los niños a cantar, ¿no? Antes era nada más como una cuestión de la gente mayor, y ahora los niños empiezan a aprender los cantos. Entonces hay un esfuerzo de recuperar eso que se ha perdido. En términos del medio ambiente, creo que no hay una movilización muy fuerte. Sin duda hay como una lucha por la tierra, no lucha en el sentido de movimiento social, ¿no? Pero la gente está muy consciente de sus derechos de tierra, sobre todo, y es en ese sentido que apelan mucho, por ejemplo, a los documentos del siglo XIX. Pero en términos de medio ambiente, es una zona terriblemente seca, es una zona fronteriza, entonces me atrevería a decir que la gente evidentemente está preocupada por la tierra, ¿no? Pero también está preocupada por poder ir a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Entonces, más bien, si pensamos como en demandas y cosas por el estilo, pues mucha gente lo que quiere es visa, ¿no? Más que cualquier otra cosa porque su familia está en Texas. Bueno, Coco, gracias por la pregunta sobre la reforma. Creo que ya medio la contesté, entonces no le voy a entrar por ahí. Sobre el multiculturalismo neoliberal, fundamental, yo creo que yo he pensado mucho sobre eso, ¿no? Cuando hablamos del multiculturalismo neoliberal, esto es un concepto que propone Charles Hale en Estados Unidos y que habla precisamente de cómo en el contexto de neoliberalización el multiculturalismo se ha convertido precisamente en una herramienta, ¿no? Para regular, para administrar a las poblaciones. Y entonces ahí es cuando se empuja para esencializar. ¿Cómo luchar contra ello? Pues está difícil, pero por ejemplo, yo pienso, esto que les decía, ¿no? De esta articulación de la afroindianidad, a mí me parece que precisamente puede ser una salida que podría contender con esto, porque no están ajustándose a los criterios que les pide el Estado, ¿no? La gente empieza a decir, pues no soy ni uno ni el otro, soy las dos y a ver cómo le haces, ¿no? Y además soy transfronterizo, entonces a ver cómo le hacen los dos estados, porque a mí el territorio me importa, pero yo estoy de los dos lados. Entonces yo creo que esas formas como de resistencia muy desde abajo, muy desde lo sutil, creo que eventualmente se pueden transformar en algo más tangible, ¿no? Y bueno, nosotros yo creo que desde el nivel académico, por ejemplo, y de las organizaciones, pues tenemos que pelear en contra de estos esencialismos, ¿no? O sea, cuando el gobierno toma posesión y hace todos estos rituales indígenas y nos da un discurso de respetamos lo afro, respetamos lo indígena y a la vez hacemos el Tren Maya, ¿no? Sin consultar, a la vez estamos despojando, a la vez estamos asesinando, ahí es donde están esas contradicciones. Entonces yo creo que la lucha está en eso, ¿no? Pidamos reconocimiento, pero un reconocimiento que no sea nada más cultural para lo que les convenga, ¿no? Para decir, ya cumplí, ya soy multicultural, sino que realmente ataque los problemas estructurales, ¿no? Y entonces ahí es donde las luchas en contra del extractivismo, en contra de los asesinatos, todo eso son fundamentales, yo creo, ¿no? Por ahí. Y bueno, que tenemos justo los ejemplos de Colombia, ¿no? Y demás. La pregunta de Israel sobre mestizaje, sí, yo creo que sin duda podemos hablar de un mestizaje biológico, ¿no? Nuevamente, pensando en las categorías que hay ahí en Coahuila, de hecho hay como categorías más finas, ¿no? Hay negros puros y negros cuarterones, ¿no? ¿Y eso qué significa? Sí, los negros puros, en realidad solo hay una persona ya que se le considera negra pura, y es una persona cuyos padres ambos eran negros, ¿no? Y los cuarterones son eso, padre negro o madre negra y el otro mestizo. Entonces, biológicamente, sin duda lo podemos ver fenotípicamente, ¿no? Hay rasgos, sin duda, pero se han desdibujado. Y cultural, pues sí, ¿no? También, no es lo mismo la población afrodescendiente del norte, ranchera, pues muy norteña, ¿no? Que la del sur, que es costeña, etcétera. Entonces, claro, vemos ahí ciertos procesos de mestizaje que están arraigados, pero no por ello la gente se reconoce como mestiza, ¿no? Que ahí yo creo que es el punto clave, ¿no? Habrá mestizaje, pero la gente se sigue diciendo negra. Entonces, no sé si me faltó alguna pregunta, Víctor.
Me parece que se juntó la de Israel con el colectivo de Colombia, entonces ahí van aparejadas. En este caso me acaban de comentar de otra pregunta que hace la doctora Lía Bendaño y pregunta, ¿cuáles son los documentos jurídicos o los convenios para su asentamiento en México? Pero al mismo tiempo, si omitimos alguna pregunta, les pedimos que por chat nos la recuerden y en este mismo momento se la pasamos a la doctora Rocío. Sí, cuando hablo de los documentos me refiero específicamente en los archivos. Hay todo un registro del siglo XIX. Cuando los negros mascogos llegan a México en 1850, hay negociaciones y en esas negociaciones se establecen estos documentos de asentamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay que recordar que no llegaron nada más y se les recibe como refugiados, ni mucho menos. Se les recibe a cambio de pelear en el ejército. Entonces, uno tiene que ir a los archivos militares para entender esa historia. Y entonces, en esa negociación se dice, se les acepta como soldados y el compromiso del gobierno mexicano es otorgarles tierra, que hubo todo un enredo con la tierra, pero al final, en 1852, se les da la tierra del nacimiento, que era una hacienda que se le, bueno, es una historia larga, ¿no? Era una hacienda que se le quita a una persona, a los Sánchez Navarro, y bueno, ahí se queda grabado, ¿no? Y en esos documentos justamente son como los acuerdos de llegada que fueron modificados posteriormente. De hecho, Benito Juárez le ratifica la tierra posteriormente. O sea, como que hay varios documentos del siglo XIX e incluso del siglo XX, y los más recientes son de la época de los años 40, cuando se les otorga una porción extra de tierra en el formato de ejido. Y bueno, entonces cuando hablo de los documentos de ratificación y de asentamiento, me refiero a eso, las negociaciones, las condiciones bajo las cuales se acepta a los negros mascogos en México en particular, ¿no? Y que, insisto, la gente la tiene, yo esos documentos no tenía que ir a los archivos necesariamente porque la gente tenía copias en sus casas, ¿no? Me tocó una experiencia muy interesante en que pues eso, un señor me hizo leerlo durante un montón de tiempo en voz alta porque tenía ganas de escucharlo otra vez. Entonces es algo que está muy presente, la historia está muy presente, ¿no? Con la población. Y lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Está muy presente todo eso. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta, pero gracias. En ese sentido tenemos otras, doctora, una que se nos estaba pasando, también nos recuerda Cacosi, es mi segunda pregunta, dice Cacosi, era sobre si existe algún tipo de articulación política, cultural de los mascogos seminoles con otras poblaciones afroestadounidenses. Ah, sí. Otra pregunta de Gustavo Leiva, dice, muchas gracias a la doctora Rocío Gil, muy interesante y claro todo lo que ha expuesto. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan, superponen y entrecruzan o repelen la lógica etnorracial, adscripción, autoadscripción racial, con la de clase a partir de la relación con la posesión, no posesión de la tierra, incluso con la de género en el caso de estas comunidades y cómo se expresan en sus luchas? Y de nueva cuenta tenemos otra pregunta de la doctora Elia Bendaño, quien amablemente pregunta, ¿cuál es la relación entre los kikapús y los mascogos en el nacimiento? Gracias. Perdón, Coco, por olvidar tu pregunta. Sobre la articulación con poblaciones afroestadounidenses, a ver, hay una articulación importante con la población de negros mascogos Black Seminole en el lado tejano, ¿no? Entonces, si bien hay un énfasis importante en lo indio, ¿no? También hay grupos que obviamente reivindican muy fuerte lo negro, ¿no? Entonces, hay gente que conozco yo que está ahí en Texas que está pues muy consciente, ¿no? Por ejemplo, del movimiento de Black Lives Matter y todo eso. Entonces, en ese sentido sí hay una articulación. Hubo un momento en la historia, en los años 90 más o menos, en que los negros mascogos obtienen una visa de 10 años para viajar a Estados Unidos, que se les otorga a través de una iglesia, y ahí se les invita a viajar y a cantar precisamente los cantos capeyuye en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay también un momento de articulación con la diáspora africana, no necesariamente con movimiento, pero sí con la diáspora, ¿no? Entonces,
me atrevo a decir que sí lo hay, pero o sea, en el círculo de Texas, ¿no? Más allá del movimiento en sí mismo, creo que todavía no, aunque insisto, muchas veces viajan personas hacia el nacimiento de los negros, por ejemplo, muchas veces vinculados con iglesias y tratan de establecer estas cuestiones, pero creo yo que no es tan fuerte como lo podríamos imaginar. Gracias, Gustavo, por la pregunta, clase fundamental, ¿no? O sea, yo creo que no podemos pensar en la racialización sin pensar en género y clase, ¿no? Hay que tener siempre esta perspectiva interseccional. Cuando yo me refiero a identificación, cuando me refiero a racialización, sin duda me refiero a dinámicas de pertenencia y de identidad, pero siempre, siempre, siempre articuladas con dinámicas de clase, ¿no? Y cuando hablo de, de que, por ejemplo, la racialización funciona para mejorar condiciones materiales de existencia, pues es eso, es una cuestión de clase, ¿no? Creo yo que como vemos en todas las poblaciones migrantes, esto lo vemos en el nacimiento de los negros, pero tiene que ver más con la migración que con la negritud en sí misma, pues evidentemente hay diferencias de clase entre migrantes y no migrantes, ¿no? Está el dinero de las remesas, que da ciertas posibilidades a ciertas familias y que no tienen otras, ¿no? Pensar en clase también significa pensar en quiénes tienen documentos y quiénes no, ¿no? O sea, cuando hablo, sí, estamos hablando de una población que tiene una historia compartida, que tiene lazos familiares muy estrechos, pero también estamos hablando de gente que tiene acceso al idioma inglés y gente que tiene acceso al idioma español y que no se puede comunicar, ¿no? Y que también necesariamente hay una diferencia de clase entre quien está en Estados Unidos y quien está en México, quien tiene papeles, quien no tiene papeles. Entonces, sin duda, es algo que es un papel fundamental, ¿no? Y sumando el tema de género, pensar, por ejemplo, en cuestiones como tenencia de la tierra, necesariamente en poblaciones rurales mexicanas tenemos que hablar de género, ¿no? Porque la herencia de la tierra es masculina, ¿no? Y entonces también yo creo que hay ahí ciertas diferencias, ciertas tensiones, ¿no? O sea, ¿quién puede tener acceso a esa tierra colectiva? Pues es un hombre negro mascobo, ¿no? Y entonces ahí esas diferencias de género son fundamentales. Ahora, pensando en la historia, por ejemplo, ¿no? Cuando les digo que se reivindica la historia, se reivindica una historia muy masculina. Es una historia de soldados, hombres, ¿no? Que negociaron la ciudadanía, que negociaron la tierra con el gobierno mexicano, con el gobierno estadounidense. Entonces, el papel de las mujeres se ha quedado como bastante desdibujado. Pero hay una lucha, cuando digo lucha no hablo de gente peleando directamente, ¿no? Hay ciertos símbolos de resistencias de las mujeres, de mujeres que empiezan a cuestionarlo, ¿no? Me tocó hablar con una persona, por ejemplo, que apelaba a los derechos universales de las mujeres, que me decía, este rollo de la tenencia de la tierra no es justo, y dónde está el género, y todos somos mestizos, entonces no tiene sentido. Entonces, hay críticas dentro de eso, ¿no? Pero creo yo que justamente estas tensiones de definiciones raciales se conjugan con el género, con la clase, con la migración, con los documentos, y entonces fragmentan, ¿no? Establecen divisiones. No podemos pensar en esta población como una población homogénea para nada, ¿no? Todo lo contrario, como en todas las comunidades que conocemos, hay diferencias, hay negociaciones, hay tensiones, no hay de otra manera. No creo que puede ir cambiando eventualmente, pero pues no es algo que hemos visto. Y la pregunta de la doctora Elia Bendaño sobre la relación con los Kickapoo, también yo creo que es muy interesante también pensarlo en términos racializantes. Los Kickapoo llegaron con los negros mascogos a Coahuila, en un momento se articulan sus migraciones y llegan juntos, entonces de hecho el gobierno mexicano les da como 3 lotes de tierra. Uno es para los negros mascogos, otro es para los indios Seminole que vivían con ellos, pero que no eran negros, ¿no? Y otro es para los indios Kickapoo. Entonces, hoy en día, como los negros mascudos se refieren a los Kickapoo, es como los indios. Los Kickapoo son indios, ellos son negros, ¿no? Y entonces hay vínculos, sobre todo justamente vínculos de clase, ¿no? Los negros mascogos usualmente tienen trabajos temporales en el nacimiento de los Kickapoo, que son vecinos. Entonces ahí hay unas tensiones de clase muy fuertes, ¿no? Porque los Kickapoo han sido reconocidos y tienen, por ejemplo, doble ciudadanía, pueden cruzar la frontera constantemente, tienen un casino en Eagle Pass, en la frontera tejana, y bueno, tienen muchos más medios económicos. Y entonces resulta que contratan a los negros mascogos para hacer sus casas tradicionales, para cocinarles, etcétera. Entonces hay una relación de clase muy fuerte, poco matrimonio entre ellos,
Pero bueno, sí hay relaciones, ¿no? Lo que a mí me parece muy, muy interesante es que se establece esta división tan fuerte, ¿no? Ellos son los indios, nosotros somos los negros. Muchas gracias, doctora. Para finalizar esta pequeña parte, la doctora Mariela Torres señala: gracias por su excelente respuesta. La música y los cantos son evidencia inmaterial de la espiritualidad afro, precisamente la que habló. En este caso quisiera cederle la palabra al doctor Jesús, después al maestro Fernando, para ver si nos hacen algunos comentarios finales antes de que pasemos a la siguiente intervención y me permitan acomodarme con el texto que me está llegando. Entonces, doctor Jesús, por favor. Ahí está abierto el micrófono, ahora sí. Pues nada, muy contento de tener esta sesión que para mí es muy, muy importante. Rocío Gil no solamente nos ha ayudado, en este caso con su exposición el día de hoy, una exposición muy clara, muy lúcida, muy interesante, sino que además pues, ha acompañado este proceso en donde nosotros hemos ido adquiriendo cada vez con mayor claridad ese ropaje de Afroamérica que como que se había ido diluyendo de alguna forma porque estaba mucho más al frente de lo que sería Afroamérica. Y recuperar esta esencia, digamos, o esta parte profunda de lo que ha sido nuestra preocupación en varios años, más de 12 años de investigación, de trabajo, de participación en proyectos diferentes, pero complementarios entre sí, y que ahora pues, nos permiten ir generando esta visión cada vez más explícita en relación a lo afroamericano. Hablar de afroindianidad, por ejemplo, me parece que es muy, muy interesante justamente en este espacio, porque justamente eso es lo que ha ido normando de alguna forma las investigaciones que están detrás de todo lo que ha sido el recoger una experiencia de trabajos de campo, etcétera, con estudiantes y con investigadores, algunos de ellos ya especializados en la materia, y que le han ido dando el verdadero contenido, digamos, a este concepto que fue creado por la doctora Gloria Martínez Montiel ya hace tiempo, y que ella nos hablaba precisamente de ese proceso de indigenización del africano y la africanización del indio, y cómo este proceso complejo y dialéctico justamente es el que de alguna manera caracteriza lo que históricamente ha ocurrido, no solamente en México, sino en América Latina. Y pues yo creo que el tema de hoy es un tema paradigmático muy importante, sobre todo en el sentido de mostrar algo que ha sido preocupación constante para nosotros, que es la diversidad de lo afro, y sobre todo la diversidad de lo afroamericano. Porque se piensa muchas veces que hablar de lo negro de México, de lo afromexicano, ya es algo que simple y sencillamente generaliza, o se puede generalizar, y que por lo tanto es otra forma de homogeneizar un cierto sector de población con características X, ¿no? No. Y por eso lo complicado incluso de la propia ley en México, ¿no? Esta ley para el reconocimiento jurídico de esta población es una ley que pues tiene esta enorme dificultad de poder expresar de manera sintética y clara toda esta diversidad que conforma a la población afroamericana. El caso de los mascogos es un caso, decía yo, que nos muestra justamente este aspecto. Nos muestra algo que en México es fundamentalísimo y que tiene que ver con que lo mestizo, el mestizaje, no homogeneiza. Durante mucho tiempo se pensó que, hablando de México mestizo, ya no iba a haber racismo, ya estábamos integrados, ya estábamos homogenizados, ya, ¿no? Esta cultura de lo nacional mexicano quedaba ahí expresada en lo mestizo. Y esta ideología del mestizaje, que es una ideología de Estado, que ha sido la constitutiva de lo nacional mexicano, justamente se desenmascara en la propia medida en que vemos que hay de mestizajes a mestizajes, que no es lo mismo el mestizaje, digamos, al que siempre se hace alusión, lo indígena y lo español,
Siempre que se habla de mestizos se piensa en eso, pero hay otros mestizajes que no han sido reconocidos, que no han sido estudiados, que han sido excluidos de la historia nacional y de todo el proceso de integración social, política, económica, cultural. Entonces, el hecho de que en las costas se ve precisamente ese mestizaje, un mestizaje que no ha sido estudiado y que digo, genera diversidades también. Diversidades no solamente en los términos raciales, pero casi siempre se piensa en eso, puesto que el concepto de mestizo casi siempre se ubica en términos de lo racial. Pero ojo que es mucho más importante quizá que lo biológico, el hecho de su expresión cultural, desde el punto de vista de la expresión de lo humano. Un grupo humano se diferencia justamente a partir, sí, de procesos biológicos, pero que al mismo tiempo adquieren. En ese proceso de racialización de lo que nos hablaba Rocío, justamente esa concreción de cómo se construyen las identidades, cómo se modifican, cómo se van generando en procesos que son cambiantes, ¿no? Y que nos permiten ver la importancia que tiene este proceso de constituirlas, porque es eso, es un proceso de construcción, de elaboración, ¿no?, de lo identitario. Y eso me parece que es muy importante entender. Y claro, al hablar de los mascogos, necesariamente eso va a estar en el centro de la preocupación, digamos. El hecho de que ahí estamos hablando de un mestizaje con sus propias características, que surge, como ya lo vimos, en Florida, pero que al llegar aquí va a tener también connotaciones muy particulares, porque eso tiene que ver con lo afroamericano, ¿no? Aunque no exista todavía del todo un reconocimiento para una autodenominación, que sabemos que la autodescripción es un proceso que se va adquiriendo. Y cuando hablamos de afrodescendientes, es lógico que al principio esto incluso tenga un cierto rechazo en la población, porque el propio concepto de afrodescendiente es algo que también fue construido a través de las organizaciones afro de América Latina, y entonces son un posicionamiento político que surge antes de Durban y que por eso van a tener un contenido político importante. Entonces, bueno, entender estos procesos complejos, ubicarlos de la mejor manera con esas exposiciones como la que hoy hemos tenido, me parece que avanzamos mucho. Avanzamos en autorreconocernos como mexicanos, avanzamos en autorreconocernos en esta diversidad, avanzamos en cuanto a entender lo afromexicano y poderlo profundizar, ¿no? Y entonces, seguramente muchas de las personas que se conectaron a través de Facebook es absolutamente nuevo oír hablar de mascogos, porque esto no es algo que se haya difundido de manera masiva. Los medios masivos de comunicación todavía no han profundizado en la difusión de estas particularidades de lo mexicano, ¿no? Son mexicanos, afromexicanos, y que tienen ciertas características y que ahora están contemplados de alguna manera dentro de la ley. Todavía muy defectuosamente, todavía muy limitadamente, es en lo personal, evidentemente medio una discusión a la que no lo voy a entrar aquí, pero efectivamente es ahí el hablar de estas especificidades en donde pues un seminario como este cumple su función en toda su extensión, porque precisamente para eso está. Esa es su función principalísima, la de difundir, dar a conocer y profundizar en un conocimiento que resulta ser un autoconocimiento, que eso es muy importante y que además nos ubica no solamente en términos de México, sino de América Latina, porque afortunadamente estas plataformas nos permiten, ¿no?, dialogar con María Elba, que hizo la pregunta hace rato y que está en Puerto Rico, ¿no?, personas que están en Brasil, en Colombia, y que se han conectado con este seminario constantemente en Costa Rica, y que con los cuales estamos necesariamente en comunicación y en vinculación. Este carácter latinoamericano, nuestroamericano, diría yo, porque ese es un posicionamiento que hemos venido haciendo desde que nos hemos identificado con el planteamiento de José Martí en el siglo XIX. A partir de ahí, ese reconocimiento y este enfoque latinoamericanista nos parece también que exposiciones como la de hoy nos ubican justamente en esa posibilidad de diálogo con otras realidades que son tan parecidas, como decía, me parece que caminan en esta visión de
pues, afinidades que existen, por ejemplo, con lo afrocolombiano, o como ocurre también con lo afroboricua o afropuertorriqueño, no, afroboricua, como diría mi paisana María Elba. Entonces, eso nos va generando un diálogo y un reconocimiento que se va ampliando y que se va abriendo. Pues muchísimas gracias, Rocío. Yo creo que ha sido muy, muy importante tenerte aquí con nosotros ya desde hace un buen tiempo. Este proceso de hace los últimos meses ha contado mucho con tu auxilio y por eso estoy agradecidísimo. Y ahora el hecho de que nos hayas expuesto este tema que has venido investigando, dominas como especialista que desea sobre el estudio de los mascotas. Muchas gracias, Rocío Regín, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Fernán. Bien, para darle continuidad a esta charla tan importante y que ha generado una expectativa muy grande por la importancia que tiene y por estas relaciones racializadas que nos comparte la doctora Rocío, compartimos dos preguntas más que nos hace el doctor Israel Ugalde. La primera dice, ¿qué trabajos de carácter histórico hay sobre los mascogos? La segunda pregunta es, ¿existen trabajos que nos hablen sobre los mascogos del siglo XIX? Y en este mismo sentido, que comentaba el doctor Serna de las relaciones internacionales que genera el seminario, igualmente desde Afromestiz Colectiva de Colombia, nos dice, gracias, súper interesante. Realmente en Colombia, por más reconocimiento de lo afro y de lo indígena, el mestizaje blanco ha borrado las otras formas de mestizaje oscuro y en territorios no raizales o no tradicionalmente racializadas, como en donde estamos, nuestra racionalización nos toca por doble filo. Y sobre el tema de género, las disidencias sexuales afro e indígenas también hemos sido invisibilizadas. Los esencialismos impuestos desde la colonia siguen afirmando y reproduciendo las lógicas heterosexuales y los roles de género binario que se determinaron desde la colonización. En este sentido, le doy el micrófono a la doctora Rocío para después cedérselo a la doctora Judith Solís y al maestro Fernando. Gracias, doctora Rocío. Gracias por las preguntas. Nada más, bueno, el segundo comentario me parece fundamental, ¿no? Yo no mencioné las disidencias sexuales, pero sin duda, cuando hablamos también de procesos de racialización, en realidad no estamos hablando nada más de género, ¿no? Estamos hablando del sistema patriarcal, que tiene un montón de implicaciones, ¿no? Entonces, o sea, justamente eso, yo es algo que no vi mucho en mi trabajo de campo, no porque no exista, sino porque no está abierto, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda, cuando hay que pensarlo precisamente de estos ángulos interseccionales, ¿no? Cómo se van sumando todos estos ejes de desigualdad de poder para generar procesos de subalternización, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el tema de la sexualidad está ahí súper presente. Entonces, gracias por eso, por ese comentario. Y respecto a las preguntas sobre trabajos históricos, sí, no hay demasiado, pero sí existe. En México, la antropóloga Paulina del Moral trabajó en el nacimiento de los negros y tiene pues sí, una revisión histórica y actual, ¿no? Entonces está el trabajo de ella. Como libro, básicamente es eso, lo que hay articulitos chiquitos, pero en realidad nada más. Del lado de Estados Unidos sí hay bastante más. El historiador Kenneth Porter se dedicó muchísimo tiempo a hacer investigación entre los negros mascogos y Black Seminole, y bueno, tiene como toda esta recuperación de la historia del siglo XIX, ¿no? Kevin Mulroy también es alguien que lo hizo un poco más actualizado. Hay un libro de un reportero, acabo de olvidar su nombre, pero el libro se llama Our Land Before We Die, Jeff Wynne, y está el trabajo de Shirley Moteller Mock, que lo que hace ella es único porque le da un enfoque de género a la historia, ¿no? También está mucho más enfocado a Estados Unidos, pero hace como una suerte de historia de vida y lo enfoca en las mujeres, ¿no? De ahí en fuera no hay mucho más, ¿no? Insisto, hay muchos reportajes de periódicos, un montón de cosas, pero libros en sí hay poco, ¿no? Entonces, bueno, fue una de las razones por las cuales a mí me llamó la atención, sobre todo porque el énfasis está muy en el siglo XIX y sabemos poco cómo se articula este siglo XIX con el presente, ¿no? Que es lo que yo intenté hacer en mi tesis doctoral. Entonces, sí, gracias.
Al contrario, gracias, doctora. Le vamos a ceder la palabra a la doctora Judith Solís y después al maestro Fernando Cruz. Adelante. Buenas tardes. Bueno, gracias, Víctor. Y bueno, te felicito, Rocío. Tu trabajo es muy, muy interesante, ¿no? Estas identidades múltiples, ¿no? Que se van a conjugar, pues, precisamente en estas poblaciones, ¿no? Que, bueno, en mi caso yo andaba buscando dónde encontrar, ¿no? Esas identificaciones que se dan, ¿no? Con los indígenas, con los mestizos, y en cambio aquí lo vemos precisamente muy, pues muy visibles, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Y desde luego toda esta historia, pues, de los Estados Unidos, que precisamente hablabas de la religión bautista, ¿no? Que fue una de las religiones que empezaron justamente a pedir esa abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces creo que es una historia bastante interesante. Bueno, yo me quedé con ganas de conocer más. Ya me harás llegar tu tesis, por favor. Y pues bueno, estoy contenta de estar aquí y de haberte escuchado. Gracias. Muchas gracias, Julio, por los comentarios. Encantada de compartir mi trabajo. Gracias. Adelante, maestro Fernando, por favor. Muchas gracias. Pues, Rocío, me sumo a las felicitaciones, tanto en la sala virtual de Zoom como en el Facebook. La verdad es que es un tema que motiva, que estimula una reflexión y que se han ido virtiendo los conocimientos y las opiniones de las diferentes disciplinas para justo ir generando una especie de abanico que nos permita hacer reflexión o análisis en torno a todo esto. Yo me quedé pensando en la pregunta que hizo el doctor Israel Ugalde sobre el mestizaje biológico. Y en torno a esto yo quiero hacer mi pequeño comentario, ¿no? Mis padres provienen de una zona de las más altas en el estado de Oaxaca, de la Mixteca Alta. Ellos, tanto mis abuelos paternos como maternos, eran hablantes de mixteco, ¿no? Por lo tanto, mis padres también son hablantes de mixteco. Y en mi familia siempre ha existido un orgullo por este antecedente, ¿no? Bueno, hace algunos años yo visité Bolivia, llegué a los Yungas, y los yungueños me preguntaban que de qué población de los Yungas era yo, ¿no? Entonces para mí fue así como de repente, oye, ¿qué te pasa, no? Esa fue una primera experiencia. Después llegué a Veracruz, a Coyolillo, y los afrodescendientes, los de Coyolillo, también me veían así como, ¿qué onda? ¿Qué tú de dónde eres, no? Bueno, siguiente experiencia en el estado de Oaxaca, en la región de la costa. Llegué a Pinotepa Nacional, estábamos en una reunión con otros amigos. En esa ocasión me acompañaba mi hija y uno de los que estaban en la reunión nuevamente me dicen, oiga, disculpe, pero usted perdón que le diga así, pero usted negro, ¿de dónde es, no? Y ya, yo un poco ya curado de espanto y muerto de risa porque de repente no saben cómo se referirse hacia ti. Les decía, pues yo soy de Oaxaca. Y ellos asumían que yo pertenecía a la Costa Chica. Ya les expliqué que mis referencias eran de la Mixteca Alta y ellos estaban sorprendidos, ¿no? Llegamos a Corralero, que es también costa y en Oaxaca, una de las playas. Y de igual forma los habitantes de la región me ven y me saludan y me tratan como uno de ellos. Pues hay una identificación con las personas en cuestiones fenotípicas, pero a mí lo que me llamaba mucho la atención es que justo cuando yo tratando de rastrear un poco estos antecedentes con mis padres, yo le preguntaba a mi mamá que si ella había llegado a ver a gente negra en el pueblo, porque yo de niño recuerdo haber visto habitaciones en forma de redondo en la Mixteca, ahí en el pueblo, que quiero decir que Atilantongo es uno de los pueblos con una historia
cultural en la Mixteca Alta, porque fue uno de los nudos más importantes comerciales y militares. Y me decía mi madre, no, pues no, bueno, sí, habían algunos señores negros, dice, pero era porque se habían quemado por el sol, ¿no? Entonces, cómo estos procesos de identificación, de afroindianización, son todavía mucho más ricos en diversidad, en vastedad, pero también se van haciendo más complejos en la medida en que vamos abordándolos o los vamos estudiando. Y a mí lo que me queda, después de haberte escuchado con esta magnífica exposición, es que todavía nos queda mucho, mucho por hacer. Y ojalá este seminario, los próximos conversatorios que vamos a tener y nuestro coloquio de fin de año para todos los que nos siguen en Facebook, quiero decirles que la convocatoria ya está circulando, que por favor se inscriban ahora con esta modalidad de la virtualidad por la pandemia que estamos padeciendo, pues vamos a tener esta posibilidad de poder tender puentes y encontrarnos en estos espacios, pero creo que va a ser importante, ¿verdad? Es fundamental que todos podamos hablar, que podamos hacer escuchar nuestras voces. Gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias, Fernando. Fíjate que lo que nos relatas es precisamente, por eso yo creo que el pensamiento de alguien como Ivy Du Bois es tan poderoso, ¿no? Esta idea de la doble conciencia, cómo te ves tú y cómo te ve el otro, esta idea del espejo, de cómo te construyes. Y es que así es como funcionan los procesos de racialización, ¿no? Tú te puedes identificar como mixteco, pero llegas a otro lugar y te dicen negro, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y en qué momento tú adoptas la negritud y lo conviertes en algo tuyo porque así se te vio desde fuera, ¿no? Entonces ahí es cuando justo yo lo pienso como muy relacional, ¿no? Es lo que uno piensa como sujeto, lo que se piensa como colectividad para pertenecer a un grupo, pero también los discursos más amplios, tanto del sentido común como las estructuras, los proyectos del Estado, todas estas cuestiones intervienen y forman esto que llamamos categoría racial, ¿no? Pero es una combinación de un montón de cosas. Entonces yo creo que tu ejemplo es clarísimo en ese sentido, ¿no? Yo no me sabía negro hasta que llegué a Bolivia, justamente. Pero gracias por tus comentarios. Pues, doctora Rocío Gil, yo creo que las participaciones y la cantidad de felicitaciones, pero sobre todo las preguntas que se generaron a lo largo de su exposición, son muestra de la importancia del tema que nos ha presentado, que nos ha compartido y que suman estos esfuerzos concentrados en el Seminario de Afroindoamérica. En este sentido, pues invitamos a nuestra audiencia virtual, como ya nos decía Fernando, a que se inscriba, a que participe para el coloquio que vamos a tener en próximos meses y sobre todo que nos siga a través de estas redes sociales en las próximas actividades que tenemos. En septiembre el maestro Fernando está organizando un conversatorio con esa otra parte que complementa lo que señalábamos el día de hoy, los grupos indígenas, los grupos sociales organizados en defensa de la tierra o del agua o en defensa de su propia identidad, que se van a presentar a lo largo del mes de septiembre y que ya les estaremos dando fecha, seguramente será como para el 14 de septiembre aproximadamente, al igual que nuestro siguiente ponente que ya tendremos que informar en próximos días a través de las diferentes redes sociales. Sin lugar a dudas, doctora, lo primero es mandarle nuestro reconocimiento virtual, que se lo haremos llegar, por supuesto, de esta magnífica exposición y que nos ha compartido un tema pues que alienta al resto de compañeros que estamos siguiendo el seminario a continuar, a redoblar esfuerzos en este sentido del trabajo y de calidad de investigación. Le damos la palabra para que nos comparta sus últimas aportaciones, sugerencias, ideas y lo que guste, doctora. Gracias. No, pues nada más agradecer a todas y a todos por habernos acompañado aquí en Zoom y también no tengo idea de cuánta gente está en Facebook, seguramente mi familia. Entonces, gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios, yo aprendo muchísimo. Pues me disculpo porque tuve que sintetizar un montón, pero como sabrán, cuando uno tiene que sintetizar una tesis de doctorado es bien complicado, ¿no? Entonces, espero poder compartir cuestiones un poco más digeridas y más cuidadosas en el futuro, ¿no? Les agradezco muchísimo. A mí este seminario me parece fundamental precisamente justo porque creo que hace mucha falta articular estas discusiones, como decía al principio, ¿no?
tenemos esta tendencia en la academia, sobre todo, de separar, ¿no? Están quienes trabajan poblaciones indígenas y no dialogamos con quienes trabajan poblaciones afrodescendientes, como si fuera imposible mezclarlas, ¿no? Entonces yo creo que este seminario para mí es fundamental porque precisamente estamos haciendo el esfuerzo de articular esas cosas y de apelar a una realidad, ¿no? Porque cuando separamos académicamente, nosotros como académicos estamos también ejerciendo violencia hacia las poblaciones, negando, ¿no? Así como esta paradoja que les presentaba de los negros másculos, pues un poco en la academia también lo hacemos. Entonces tenemos que luchar en contra de eso y yo creo que este es un espacio bien importante para hacerlo, ¿no? Y para hablar de cuestiones fundamentales hoy en día, ¿no? Que tienen que ver con el racismo en sus múltiples formatos, ¿no? Y en México, sin duda alguna, estamos frente a, por un lado, la negación de que existe el racismo, empieza a visibilizarse, pero es muy importante que vayamos entendiendo sus mecanismos, sus particularidades y tratarlo de entender desde los ángulos de las poblaciones más afectadas, en diálogo con ellas, yo creo que es fundamental. Entonces, les agradezco mucho, insisto, por la invitación al seminario y por invitarme también a ser parte más amplia de la red global antirracista, ¿no? Entonces, ha sido encantador escuchar sus comentarios y bueno, espero que tengamos más diálogo en el futuro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Seguramente estaremos atentos a su participación en el coloquio y en el resto de actividades, como siempre nos acompaña, y sobre todo en ese doble esfuerzo de que hoy es expositora y también siempre en la parte técnica que nos contribuye y nos colabora. Pues a toda nuestra audiencia le agradecemos, tanto en Zoom como en Facebook, que nos sigan y que estén atentos a las siguientes actividades que tendremos como seminario. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Víctor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro.